Saludos, soy Shad y es hora de que comparta mis pensamientos sobre el clásico debate entre caballero y samurái. Ahora hay muchas opiniones y sentimientos sobre esta pregunta: ¿quién ganaría, el caballero o el samurái? Algunos sienten que es inútil, e incluso algunos van más allá y sienten que es una pregunta insultante que hacer. Creo que es una pregunta divertida y nerd, como ¿quién ganaría, Hulk o Superman? Y esto es algo similar. ¿Quién ganaría? ¿Caballero contra samurái? Así que no creo que haya ningún daño en preguntarse sobre esta cuestión. Sin embargo, la forma en que lo hacemos puede generar malentendidos cuando la gente afirma que el caballero o el samurái ganarían por ser superiores. Ese tipo de conclusiones y afirmaciones pueden llevar a grandes malentendidos. Y las afirmaciones que dicen que es una pregunta sin sentido tienen cierta base en el sentido de que cualquiera de los lados podría ganar dependiendo de la habilidad del guerrero. Tenías caballeros muy hábiles, tenías samuráis muy hábiles y también tenías menos hábiles en ambos lados. Y en extensión a eso podrías tener a un campesino luchando contra un caballero o un samurái, y si simplemente tuviera suerte podría ganar, o si fuera particularmente fuerte o hábil con el bastón o lo que sea, también tiene una posibilidad de ganar si fuera tan bueno, y digamos que estaba luchando contra oponentes menos hábiles. Así que al final la habilidad va a ser el factor primordial. Dicho esto, no creo que entender este contexto haga completamente redundante la divertida pregunta de caballero contra samurái, porque ¿qué pasaría si ambos oponentes fueran perfectamente iguales en habilidad? Eso cambia la pregunta, porque no necesariamente enfrenta a un caballero contra un samurái. Lo que realmente está preguntando es quién tiene el mejor equipo para darles más ventaja sobre el oponente, porque si tuvieras dos oponentes igualmente hábiles, entonces pensarías correctamente que el siguiente factor determinante en quién ganaría. Entonces sería quién tiene la ventaja en armas, por lo que realmente se reduce a una pregunta de quién tenía la mejor tecnología. Bueno, algo que se necesita entender sobre esta pregunta, y a veces es algo que siento que se malinterpreta bastante, es cuán poco efecto puede tener una ligera diferencia en armas en la habilidad de combate. Es por mucho e incluso suerte. La habilidad y la suerte son con mucho el factor determinante más grande en quién ganaría una pelea sobre quién tiene una ventaja en armas. Por supuesto, hay grandes diferencias. Digamos que si tienes una gran ventaja de alcance sobre el oponente, eso puede marcar una gran diferencia. Pero cuando estoy hablando de pequeñas diferencias en la armadura, cuando la armadura es mayormente comparable y una es solo ligeramente mejor que la otra, y las armas son de igual tamaño, hechas de manera diferente, pero por lo tanto se comportan de manera diferente, bajo diferentes tensiones, todo eso, esas cosas tendrán un efecto muy muy pequeño. A largo plazo, de hecho, uno podría decir que hay tan poco efecto en eso que tratar de medir y luego aplicarlos para encontrar la diferencia y el efecto en el combate es insignificante. Tan poco que realmente no tiene sentido mirarlo, y en la nota de tener una gran disparidad en las armas de los oponentes, digamos que un oponente tiene una gran ventaja de alcance, incluso entonces está bien, la habilidad y la suerte pueden superar fácilmente esa ventaja, siempre hay una forma de vencerla, como un chico que solo tiene una espada puede derrotar muy bien a un chico con armadura completa, está bien, sería más difícil, pero con habilidad y suerte se puede hacer, especialmente si hay una gran diferencia de habilidad. Voy a compartir una opinión muy definitiva sobre quién tenía la mejor tecnología. Honestamente creo que es algo obvio, aunque podría ser muy debatido. Así que tal vez no es tan obvio como creo que es, pero porque vamos a ese nivel de tecnología, se necesita mencionar otro punto de contexto. Y eso es que no todos tenían la misma calidad de equipo. Ok, si miras en Europa tenías espadas, realmente excelentemente hechas. Y luego tenías una gran gama de espadas malas, y por lo tanto, dependiendo del nivel de calidad, afectará esta pregunta. Y eso es lo mismo con un samurái, porque no todas las katanas eran iguales. Algunas ni siquiera estaban dobladas, simplemente se forjaban a partir de un trozo de acero. Así que en mi análisis voy a considerar lo mejor, comparado con lo mejor. Las mejores armas y armaduras europeas comparadas con las mejores armas y armaduras de los samuráis japoneses. Y como dije, siento que es obvio, especialmente cuando miras la verdadera calidad que existía en los dos periodos históricos. Los caballeros en Europa tenían mejores armaduras y armas que los samuráis.
Su tecnología de armadura era más avanzada y cubría más partes del cuerpo. Era igual de articulada, en mi opinión. Tenían una tecnología de fundición mucho mejor para eliminar más impurezas en el acero, lo que resultó en acero de mayor calidad. Y también sabían cómo hacer acero de resorte endurecido, que es, en mi opinión, mucho mejor que los tipos de endurecimiento diferencial que tienes en las espadas samuráis. Como mencioné, acero de resorte versus una espada de acero endurecido diferencialmente. La diferencia en combate realmente no va a ser enorme. Como que los tipos de acero solo cobran gran importancia cuando la espada se somete a un estrés masivo, y eso solo sucedería si estás usando tu espada incorrectamente y sería más inusual que común. En los usos generales de las espadas, mientras sea lo suficientemente fuerte y utilizable, hará el trabajo, y la diferencia en el acero no marcará una gran diferencia. Pero en Europa tuvieron más evolución e innovación de armas y armaduras, lo que produjo una variedad más amplia de armas. Tenían más armas que estaban enfocadas y diseñadas específicamente para combatir la armadura, donde los samuráis no lo hacen. Observa la maza, el martillo de guerra y el hacha de asta. Y así, si todas las cosas fueran iguales, tanto el caballero combatiente como el samurái tuvieran la misma habilidad y tuvieran la misma cantidad de suerte de su lado, y realmente se redujera a quién tenía la ventaja en sus armas y armaduras. Definitivamente el caballero, absolutamente. Si alguien argumenta que no es justo considerar a samuráis y caballeros como iguales en habilidad debido a las artes marciales y destreza superior de los samuráis, esto es lo que diría. Tontería, ¿de acuerdo? No, son tonterías, olvídalo. Había artes marciales igual de efectivas y comparables en Europa como en Japón cuando se trata de juego de espadas y técnicas de combate en general, y eran fácilmente tan sofisticadas como la otra. Ahora, si realmente no te gusta que diga eso, por ejemplo, las espadas europeas, cuando consideras las mejores espadas europeas hechas en los mismos periodos de tiempo comparados con Europa y Japón, o mirando el siglo XV primero, si realmente no te gusta que diga que las espadas europeas estaban hechas de un acero mejor y eran de mejor calidad que una katana tradicionalmente hecha, realmente te sugiero que veas mi serie de videos La verdad sobre la katana, porque desgloso sistemáticamente, punto por punto, cómo se hacen las katanas y qué efecto causaría en su uso. Y así, no estoy simplemente hablando sin fundamento cuando digo eso, en realidad lo digo con lo que me gustaría considerar una opinión bastante informada sobre el tema. Ahora estoy compartiendo mis opiniones en cuanto a caballeros versus samuráis. ¿Eso significa que creo que los caballeros son universalmente mejores que los samuráis? No, no lo creo. Y no creo que los samuráis sean universalmente mejores que los caballeros, porque como dije, lo que más afectará el resultado de una pelea sería la habilidad y la suerte. Y con eso en mente creo que los caballeros y los samuráis tienen igualmente la misma oportunidad de vencer al otro. Y si intentaras decir quién ganaría en una guerra total, bueno, eso es algo muy diferente. Esa es una pregunta diferente, porque entonces tendríamos que mirar las tácticas de guerra, cómo las diferentes culturas manejaban los asedios y escaramuzas, y cómo, ya sabes, realizaban tácticas de campo de batalla y todo eso. Pregunta completamente diferente, así que esta no era una pregunta de quién ganaría una guerra total, era quién ganaría en una pelea 1 a 1. Ahora la pregunta de caballero contra samurái es algo que siento que es la comparación de culturas guerreras más divertida e interesante que se puede hacer, porque son las culturas guerreras más equivalentes que existieron en la historia. Si miraras otras culturas guerreras, digamos, y realmente debería decir quizás otras profesiones guerreras, porque decir cultura guerrera puede ser engañoso, como los vikingos. Los vikingos no eran una cultura guerrera, era más una profesión. Pero aún así, si miraras a los vikingos y también puedes comparar, agregar a la mezcla a los espartanos y demás, ¿quién ganaría? En mi opinión, en una batalla entre caballeros, vikingos, espartanos y samuráis, los caballeros y samuráis saldrían victoriosos sobre los demás, porque la armadura es una gran razón y en general una mejor tecnología. Y si quieres otro pequeño factor por el cual los caballeros y samuráis saldrían principalmente por encima de casi todas las demás tradiciones culturales de guerreros, profesiones y cosas así, la caballería. Bien, los caballeros y samuráis usaban caballos. ¿Por qué? Bueno, porque son culturas guerreras, tradiciones, lo que sea, que existieron un poco más tarde en la historia, tenían mejor tecnología y empleaban caballería. En mayor medida, y los vikingos no usaban caballería, ¿de acuerdo?
Y entonces los vikingos y espartanos, porque están en una gran desventaja en armas y no tienen caballería, gran cosa allí, estarían totalmente jodidos si alguna vez se enfrentaran en el campo de batalla, pero eso es de nuevo una especie de comparación de guerra, una comparación de campo de batalla, y uno a uno es un poco diferente, pero aún así mejores armas y tecnología harán que los caballeros y samuráis salgan por encima de otras culturas y tradiciones guerreras. Así que ahí lo tienes. Esas son las opiniones y pensamientos de Shad sobre el clásico debate de caballeros contra samuráis. Gracias por ver, hasta la próxima, adiós.